efectivamente, ahora lo que vamos a vivir es un conversatorio maravilloso con invitados, invitadas, que vienen a hablar sobre cuál es el llamado de atención, ¿no es cierto?, para la humanidad en esta era post-COVID. Es un conversatorio que se llama Humanidad en Transición. Queremos darle la bienvenida a Elena Estrada, a Hernán Hochschild, a Francisco Gasmuri, a quienes ya muy pronto va a presentar nuestra moderadora del panel. Ella es Alejandra Pizarro. Para quienes no la conocen, la Ale es chilena, es una mujer que es nuestra referente absoluta de la sociedad civil organizada por la lucha contra la pobreza, ¿no es cierto?, la exclusión social y la desigualdad. Alejandra lideró por más de 10 años la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que es la red más importante de organizaciones de la sociedad civil, y que hoy día reúne a 229 fundaciones y corporaciones, donde además sigue siendo asesora del directorio. Ella también es miembro fundador de una iniciativa que quiero destacar, que ocurre en nuestro país, que se llama 3xI, y que es muy, muy interesante y tiene todo que ver con lo que hemos hablado en el día de hoy, porque 3xI busca promover el encuentro, el diálogo entre pares improbables, ¿no?, entre los que no necesariamente están siempre juntos o opinan igual, para reconstruir el tejido social de Chile desde la inspiración, la innovación y la integración. Pero por sobre todo la Ale es una gran amiga de Santiago Más B, así que quiero darle la bienvenida. Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias, María José. Muy bien, muy contenta de estar en esta cumbre, escuchando desde tempranito a Alfredo, que siempre nos vuelve a inspirar, nos vuelve a convocar, nos vuelve a mirar, a hacer mirar el mundo desde otro lugar. Así que infinitas gracias también por tenerlo a él, que es un chileno noruego que hace tanto bien por Chile, ¿no? Así es. No, gracias a ti, Alejandra, por acompañarnos, pero te tengo un regalo antes de que parta. Gracias a Plataforma Onda Cultura, desde la voz de Gastón Sublet y con la música de talentosos artistas, te voy a hacer un regalo para que después tú tomes el escenario y puedas saludar a tus invitados, ¿sí? Estupendo. Entonces, corre video, un regalo para el alma. Esta reclusión nos da el tiempo para pensar en eso que hemos ido postergando, porque en realidad nos hemos ido postergando a nosotros mismos. Es tal el requerimiento que esta sociedad del rendimiento nos exige, de que ya la persona que somos, al postergarla tanto, finalmente muere. Ya no somos nadie. Ya. Eso, bueno, nunca muere. Eso de adentro nunca muere. Está más allá de la muerte. Eso tenemos la ocasión de reencontrarlo. Cosa más linda, muchas gracias. Tal vez parafraseando a Gastón Sublet y tomando como referencia a Jesús, yo diría que no está muerto ese ser, pero está sin duda alguna adormecido. Y para despertarnos, para conectarnos, para volver, Víctor lo decía antes también, no tenemos tiempo de conversar. Y ha partido un gran conversador, ¿no?, Humberto Maturana, que también nos ha dejado como legado y como regalo el valor de volver a conversar. Yo quiero invitar a 3 personas extraordinarias que tienen un tremendo currículum. Voy a tratar de leerlo rápido para no perder tiempo, pero la primera es una mujer extraordinaria, por lo que leo. Yo no tengo el gusto de conocerla en persona, pero Elena Estrada es argentina, es abogada, es máster en mercado de capitales y financiero, con amplia trayectoria trabajando fundamentalmente en temas de autonomía de las mujeres. Es consultora estratégica en temas de economía y mujeres, banca mujer, equidad de género en las organizaciones, liderazgo mujer, etcétera. Tantas cosas que hoy día son tan relevantes. Ella fue creadora y directora del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, dependiente del Ministerio de Producción de la Nación Argentina, que busca la inserción de la mujer en el ámbito económico. Tan relevante, tan relevante, porque una mujer que es económicamente independiente puede, por ejemplo,
vencer círculos de violencia, que muchas veces queda atrapada porque no tiene autonomía económica. Así que central, querida Elena. Es conferencista especializada en temas de género y empoderamiento femenino, creadora de contenido sobre mujer es poder y autora del libro Saltar por Nosotras. Elena, muy bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra. La verdad que vengo escuchando esta conferencia y estoy emocionada, ¿no? Porque creo que se ha podido mostrar y ver la necesidad de trabajar juntos. Yo les hablo desde Buenos Aires, Argentina, donde también como el pueblo chileno y todos los que nos están escuchando, estamos en este momento tan especial y es tan importante cada uno desde su lugar aportar, ¿no? En mi caso en particular, como bien lo describiste, trabajando por una mayor autonomía para las mujeres en especial, que quiere decir el grado de libertad que tenemos, ¿no? Y este ser que comentabas hace poco que está adormecido, yo creo que cuanto mayor grado de libertad, una libertad plena y calma que tenga, tenemos más opciones y una vida con mayor bienestar y plenitud, ¿no? Así que muy agradecida de estar acá hoy con ustedes. Muchas gracias por estar. Nuestro segundo invitado también es un amigo muy querido, Hernán Hochschild, es chileno. Hernán tiene 36 años, es ingeniero civil, tiene un máster en filosofía, eso hace de ti la persona que eres sin duda alguna, es un empresario dedicado a temas de sostenibilidad medioambiental y reciclaje y también a la educación para alcanzar el sueño de construir un mundo sin basura. Se ha destacado siempre por un tremendo sentido social y por la movilización de la cultura país. Hernán también fue director de una cosa muy conocida en Chile que se llama Elige Educar y actualmente dirige una preciosa iniciativa, Tenemos que hablar de Chile, que es un proyecto encabezado por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y que busca generar diálogo entre personas que probablemente nunca se habrían sentado a conversar, de tal modo de tender puentes, ¿no? Hasta ahora, esta iniciativa Tenemos que hablar de Chile, que surgió en medio de la pandemia, ha reunido a cerca de 10.000 personas en más de 300 comunas en nuestro país. Y su fin es recolectar visiones que puedan aportar a lo que realmente necesita el Chile del futuro. Hernán, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Alejandra, al revés, muchas gracias a ti, muchas gracias a Santiago Masvé y a esta increíble iniciativa, ¿cierto?, de esta Salimos Juntos a nivel latinoamericano. Elena, también un gusto de compartir este panel contigo y conversar sobre estas miradas de lo que estamos viviendo como sociedades a nivel mundial. Así es, gracias Hernán. Y nuestro último, y no por eso menos importante, un gran amigo de la casa también, Francisco Pancho Gasmuri, es chileno, es un tremendo articulador de redes, de grupos de interés, es creativo, es innovador y es un gran promotor del emprendimiento. Pancho fue por mucho tiempo el director ejecutivo de la ASECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile, que reúne a miles de emprendedores, que son los que muchas veces mueven la economía también acá en Chile, y es cofundador, de ahí que nos conocemos tanto, de la iniciativa 3xI, que es una organización que a través del encuentro entre pares improbables y de escuchar al otro, desde, como nos enseña Alfredo Zamudio, ¿no?, en sus hechos, pero sobre todo en sus emociones y en sus necesidades, busca reconstruir los lazos de confianza que Chile necesita. Actualmente, Pancho se desempeña como gerente gremial en la Cámara Chilena de la Construcción, logrando capturar la mirada, propósito y necesidad de distintos sectores que construyen ciudad. Pancho, muy bienvenido. Muchas gracias, Ale. Un gusto, Elena, conocerte en este espacio. Un gusto, Hernán, compartir otra conversación más. Y feliz y agradecer a Ciudades Más B. Creo que este espacio me gustaría promoverlo y quiero colgarme algo que dijo Felipe. Perdónale que me tome un minuto, pero la segunda cumbre no tiene que tratarse de cómo salimos juntos, es cómo seguimos juntos. Pongamos la mirada un poquito más allá de la coyuntura que estamos viviendo. El gran desafío es cómo seguimos juntos, porque vamos a salir juntos. El tema es cómo seguimos juntos, que no se nos olvide nunca eso. Y feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Pancho. Súper, porque es súper probable que a veces cuando decimos ya superado, volvemos a la nueva normalidad y la nueva normalidad es volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Bueno, vamos a entrar de lleno en la conversación y yo he leído porque los currículum de ustedes es difícil aprenderlos,
he leído tremendos currículum, pero yo quisiera darles un minuto a cada uno, tal vez en el mismo orden que los presenté, para que nos cuenten desde su lado más humano qué es lo que los mueve en la vida, qué es aquello que moviliza su existencia, su causa, su anhelo. Si, probablemente hay muchos, si tuvieran que elegir uno y tuvieran que presentarse a quienes nos escuchan, ¿qué dirían de sí mismos? Elena. Que es la pregunta, ¿no? Conócete a ti mismo, estaba en el Partenón, no por nada, en un minuto. Yo creo que la libertad para mí es algo muy importante. Si tuviera que decir cuál es mi motivación más profunda, tengo un enorme respeto por mi propia libertad y por ende la libertad de los demás, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que creo que es un respeto por la humanidad del otro, reconocernos en los demás, también como seres humanos, que parece tan básico y tan obvio, pero creo que no siempre está presente. Y en estos tiempos, y en el panel anterior hablaron mucho de la salud mental, creo que está en juego y en evidencia quizás, ¿no? Este momento nos puso en evidencia muchas escaseces o mucha escasez en ese sentido de salud mental, de bienestar. Estamos como apretados en muchos aspectos y eso me moviliza a mí. Tengo una cuenta de Instagram muy activa donde me escriben muchísimos mensajes privados, muchas mujeres sobre todo, y es algo que lo veo pronunciado. Así que diría que eso es lo que me motiva, tratar de que las personas tengan un mayor umbral de libertad en su vida. Maravilloso. La libertad es el que cada uno puede llegar a ser quien está llamado a ser, ¿verdad? Y de hecho, Elena, yo he trabajado mucho en temas de pobreza y exclusión. La pobreza no es otra cosa que falta de libertad. Gracias por ese sueño. Hernán, ¿qué te mueve? ¿Qué es lo que quisieras contarle a la gente? Decir, este soy yo, esto es lo que, el kit de mi vida. Yo soy un poco disfuncional porque me mueven muchas cosas, así que partir así porque me mueve moverme. Como primera gran pasión, pero sobre todo yo quiero socializar, o sea, construir sociedad, crear, construir con otros, aprender. Yo creo que eso me mueve mucho y obviamente desde mi familia en particular, desde el núcleo en que hago eso, pero también abierto siempre a esa diversidad de realidades, esa riqueza de miradas, puntos de vista y experiencias que uno encuentra en la sociedad y con las cuales uno puede emprender, crear, innovar, ¿cierto? Y producir también un camino fructífero para la sociedad. Así que yo creo que lo que me mueve es moverme sobre todo por una sociedad mejor, una sociedad que nos integre y que nos aprenda a mirarnos en nuestras diferencias para enriquecer las respuestas que damos a los desafíos que tenemos como sociedad y como mundo. Que no son pocos. Muchas Así gracias. es, no son pocos. Y me encanta lo que acabé de decir, partiendo por mi familia. Solo quiero acotar que yo trabajé, como decía la María José, mucho tiempo en la comunidad de organizaciones solidarias y escuché una persona en particular, que trabajaba en temas de infancia, ¿no? Con niños vulnerados sus derechos. Y ella hizo una declaración que a mí me partió el alma. Ella dijo, nosotros muchas veces hacemos familia para otros a costa de las nuestras. No se trata de eso, se trata de partir por casa. Gracias, Hernán. Pancho, ¿qué te mueve en la vida que como Hernán te mueve moverte? Me consta, te conozco. A ver, gracias, Ale. Yo creo que somos de la misma tribu con Hernán. Por eso es que nos vivimos topando y hay una cosa curiosa ahí. Yo creo que me mueve de alguna forma, y no lo quiero decir desde la arrogancia, es ser un catalizador de cosas, Ale. Me mueve dejar instalado y abrirnos a la posibilidad de ser la mejor versión de ti mismo, hacer la mejor versión de ti en función de otros, y al final en sacar la mejor versión de lo que somos como colectivo. Soy un enamorado de los procesos de transformación, por eso que estoy bastante encandilado con lo que estamos viviendo, que más que un proceso doloroso quiero mirarlo como una transición, y esa transición nos invita a jugar en tu mejor versión y darse cuenta. Y creo que en ese tono me gustaría definirme como un emprendedor en el sentido amplio de la palabra, el que trata de desafiar y correr los propios límites, de abrirnos a la posibilidad y de hacerles ver a todos que, una frase que me han escuchado algunos, que todos fuimos llamados a volar, si lo que pasa es que por un accidente
aprendimos a caminar nomás. Pero quiero mostrarle a todos que tenemos alas, y esas alas son para ti y para ti en función de otros. Yo creo que eso es lo que me mueve. Tal vez lo bonito, Pancho, lo que tú decís también, es que tú no lo dices para otro, lo dices porque lo vives. Yo te he visto volar, moverte de un lugar a otro, perder el miedo, saltar sin la teoría de Tarzán, de teniendo una liana segura y ahí suelto la otra. Saltar, tomar riesgo. Así que bueno, como pueden ver, quienes nos escuchan, tenemos un panel súper, súper interesante. Así que gracias nuevamente por estar acá y gracias a quienes nos están escuchando. ¿Qué duda cabe que somos testigos de una época extremadamente dolorosa en el mundo entero? No sé, Elena, pero aquí en Chile nosotros estamos desde antes, pero desde el 18 de octubre del 2019, marcados por una crisis muy relevante. Se sumó la pandemia, pero la pandemia se sumó en el mundo y las crisis sociales aparecieron en el mundo entero. No solo ocurre acá, ocurre en Colombia, ocurre en Ecuador, ocurre en Barcelona. Yo tengo un hijo que vive en Barcelona. La revuelta en Barcelona es permanente, ocurre en Estados Unidos, ocurre en el mundo. Algo está ocurriendo, por eso estamos también en esta cumbre. De cualquier manera, somos testigos privilegiados, ¿no? O tal vez protagonistas privilegiados de una era que marcará historia. Hay dolor. Yo en este tiempo perdí a mi consuegra de COVID. Hay quienes han pagado con su vida. Hay quienes han pagado con haber bajado de una condición media a la pobreza. En fin, las autoridades en una crisis brutal en el mundo entero. Entonces uno se encuentra en la calle con gente que dice, no, está la embarrada, está la embarrada. Yo los saludo a todo esto desde Chiloé, y cada vez que me dicen, no vengáis a Santiago, está la embarrada, el clima horrible, no vengas. Podemos decir que está la embarrada, o yo quisiera invitarlos a que nos cuenten desde su humanidad, desde el rol, pero también desde sus seres humanos. ¿Qué les ha resultado? Puede ser terrible esto, pero ¿qué les ha resultado interesante mirar? ¿Qué creen que lo que estamos viviendo puede abrir posibilidades para un mejor futuro? Que tal vez si no estuviéramos viendo esto, seguiríamos pensando medio encapsulado, que está todo fantástico, que pende de un hilo, pero que está todo fantástico. Ahora el hilo se rompió, todo se cayó. ¿Qué ven ustedes como posibilidades para un futuro mejor? Y ahora los invito a que el que quiera toma la palabra. Bueno, voy a seguir el círculo que habías creado y aprovecho para decirle a Hernán y Pancho que no los conocía, maravilloso. Después voy a tomar contacto por fuera. Yo sí he visto una cosa nueva y que a mí me llena de ilusión y que tiene que ver con lo que yo trabajo. Y creo que quizás por primera vez en la historia los varones pasan tantas horas adentro de las casas. Desde las cavernas, que los hombres salían a cazar y después siempre tuvieron más sobre su rol, el trabajo en el espacio exterior y las mujeres más en el terreno privado y el hombre en lo público. Bueno, esta pandemia de repente trajo eso, el hombre, el varón, adentro de la casa. Y esto es un cambio que además sucedió en todo el mundo al mismo momento. ¿Qué oportunidades veo yo en este cambio social? Primero, que se ha visibilizado y valorado lo que es el trabajo no remunerado, ¿no? Que son las tareas de cuidado. Primero, una conciencia de que es un trabajo. Puede haber mucho amor y mucha vocación, pero el día que uno no tiene tanto amor ni vocación, igual hay que preparar la comida y preparar la casa y limpiarla. Con lo cual, es un trabajo. Y segundo, que no está remunerado. Creo que de eso tenemos más conciencia todos y creo que puede tener un efecto positivo. También que los roles pueden ser más intercambiables. Creo que no debe quedar persona que no sepa manejar los artefactos del hogar. Ya es que yo no sé cocinar, deja de tener sustancia, o no sé manejar el lavarropa, ¿no? Entonces hay un intercambio dentro de lo que es las tareas del hogar que también creo que son beneficiosas. Y para terminar, una cosa que no es menor es que también estamos en una primer generación de niños con los papás más presentes en la casa. Aunque estén encerrados en un cuarto en su Zoom, va al baño, vuelve a la cocina, etc. Y eso es una novedad de vuelta a nivel
social, yo creo. Son más horas de chicos y chicas con sus papás y más horas de los papás con los niños, que aunque sea indirectamente, bueno, pueden tener más contacto con su realidad, con esa niñez, con su formación, con su crecimiento. Y yo creo que esto a mí me da ilusión respecto a cómo van a ser esos niños de adultos que han tenido esa presencia más cercana, paterna, una división de trabajos quizás más igualitaria de lo que veían. Así que yo creo que ahí hay una punta que nos puede llevar a una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Era imposible que la Elena lo viera desde otro lugar, ¿eh? Porque está justo en el core de su, no de su negocio, de su quehacer, ¿no? Pero qué bonito lo que decís, la pandemia pudo, tal vez, Elena, lo que tantas revoluciones feministas hubieran tenido que hacer para que los hombres tal vez experimentaran, tal vez estos cabros jóvenes que nos acompañan, no es tema para ellos, pero para mí ha sido tema en la vida, ¿no? El estereotipo del quehacer femenino y el quehacer masculino. De hecho, en este último Día de la Madre, yo vi algunos memes que dije, estos gallos no han entendido nada todavía, porque siguen hablando de nosotros como la super mamá, la que plancha, la que lava, la que cuida, la que... Ya no es así, ni somos super mamá, ni nos interesa hacerlo. Yo creo que somos súper seres humanos al servicio del cuidado. Ser mamá es cuidar, y yo creo que los hombres saben cuidar maravillosamente bien. Gracias, Elena. Súper buen aprendizaje. Y como tú decís, la pandemia lo trajo con la velocidad que ninguna revolución feminista lo habría hecho. Infinitas gracias. Hernán, ¿qué posibilidades para ti se abren? ¿Qué ha sido de interés para ti mirar más allá? O tal vez incluso en medio del dolor que ha generado todo esto. Bueno, yo creo que probablemente nosotros veníamos en el mundo, ¿cierto? En un proceso de grandes cambios, grandes transformaciones y en un cierto sentido de crisis. Nosotros lo vimos con mucha claridad en Chile por esta crisis social en la que estamos muy inmersos, pero también hay una crisis medioambiental muy grande. Hay una crisis de alguna u otra forma geopolítica en este mundo. Estamos en una década de crisis. Y que tiene que ver también con el cambio acelerado que estamos viviendo. Y me parece que la pandemia ha generado la oportunidad de volvernos conscientes o más conscientes, ¿cierto?, de las posibles consecuencias o de las problemáticas asociadas a estos cambios acelerados. De alguna u otra forma, el mundo se venía digitalizando ya hace un buen tiempo y probablemente se va a seguir digitalizando cada vez más, pero la experiencia de vivir esta digitalización nos pone por delante, ¿cierto?, nuevas preguntas. Lo que decía Elena, muchos trabajos que a veces habíamos desestimado de su valor fundante de la sociedad, ¿cierto?, se han vuelto a revelar, ¿cierto?, como trabajos fundamentales. A veces lo básico lo habíamos simplificado, ¿cierto? Las cosas básicas son las que tenían menos sentido, pero ahora nos damos cuenta que lo básico es también lo que está en la base. Así que creo que es una oportunidad muy relevante de reflexionar, de pensar y de cuestionarnos el futuro que viene. Y eso es bien importante, que estas transformaciones y estas crisis no nos pasen por delante, sino que seamos capaces de anteponernos y de generar esa mirada profunda y reflexiva de lo que estamos viviendo en sociedad y entender a la base de todo esto de que estos grandes desafíos y estas grandes transformaciones y crisis que vivimos, ¿cierto?, no se resuelven con una simple mirada individual. Aquí uno podría decir, y lo escuchábamos en el panel anterior, nadie se salva solo. Y me parece que esa enseñanza es muy importante para ser capaces de construir respuestas colectivas a estos grandes desafíos que tenemos como humanidad. Obviamente está por verse si es que asumimos el aprendizaje, si es que esta conciencia que hemos ido, ¿cierto?, experimentando de esta necesidad de respuestas colectivas se hace patente, o si la disrupción termina siendo total y el mundo simplemente se transforma en un mundo en que algunos se salvan y que otros pierden. Yo creo que en ese sentido tenemos una oportunidad, y para materializar esa oportunidad la sociedad civil juega un rol muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque en este tiempo de múltiples inseguridades, en que la inseguridad ha mostrado su multidimensionalidad y la incertidumbre, ¿cierto?, se toma un poco las conversaciones de la vida,
y nos damos cuenta que la incertidumbre, la inseguridad no tiene que ver solamente con la pandemia, tiene que ver muchas veces con las relaciones sociales, con la economía, ¿cierto? Con lo frágiles que son los proyectos de vida, vuelve a emerger la necesidad de contar con instituciones que nos permitan, ¿cierto?, responder a estos grandes problemas. El caso en Chile es súper concreto, por ejemplo, con las vacunas. ¿Ah? Alejandra no podría conseguir una vacuna, yo no podría conseguir una vacuna, Francisco no podría conseguir una vacuna, y nadie podría conseguir una vacuna, ¿cierto?, si es que no lo hacemos a través de una institución que logra agrupar este interés colectivo, ¿cierto?, y encaminarlo y empujar una forma concreta de cómo responder a ello. Entonces, las instituciones han vuelto a tener un rol muy, muy importante al servicio de las personas, al servicio de los proyectos de vida y no al servicio de sí misma, que es muchas veces el lugar donde nos ha llevado la política. La política por mucho tiempo ha sido disputarse las instituciones, quien se queda, ¿cierto?, con el poder y no hacer del poder un mecanismo de transformación para los grandes desafíos que tiene la humanidad. Dada la dimensión de las crisis que estamos viviendo y dada la conciencia que tenemos de la necesidad de estas instituciones y de construir estas respuestas colectivas que permitan desarrollar nuestros proyectos, ¿cierto?, individuales, me parece que tenemos la gran oportunidad de que la sociedad civil sea la que levante la voz, convocando a los organizados y a los desorganizados, que son quizás los más importantes, en hacer de la política un espacio, ¿cierto?, de construcción colectiva. Ese es el gran desafío. En Chile es muy palpable, es muy claro, ¿cierto?, por lo que estamos viendo, pero probablemente para Colombia la respuesta es similar, para Argentina, para Perú, para Brasil, la respuesta es similar: dejar de reducir la política a un espacio de disputa de las instituciones y darnos cuenta que tenemos que construir nuevas instituciones que respondan, ¿cierto?, a estos grandes desafíos. Solamente estas instituciones lograrán confianza y lograrán camino en la medida que son construidas por aquel que sabe participar, puede participar y quiere participar, pero sobre todo por aquel que no sabe participar, no puede participar y quizás nunca ha participado. Hay hartas cosas sobre la mesa, Hernán, y tal vez tomando de lo primero que dijiste, hay un libro precioso de la Patti May que se llama Vivir Conscientes. Hay algo de conciencia perdida en la humanidad que tú ponís sobre el tapete ahora. Dices, esta pandemia nos hizo conscientes. No estoy tan convencida que del todo conscientes, pero al menos nos vuelve a despertar. Abre la oportunidad al menos. Claro, al menos lo que estaba diciendo antes Gastón Sublet, ¿verdad? Estábamos muertos, estábamos adormecidos. Y al menos hay un grupo como este de la gente de Santiago Más B y muchos otros que nosotros conocemos despertándose. Tal vez la inmensa mayoría de los chilenos, solo que la conversación pública pareciera ser otra, ¿cierto? Como esquizofrénica. Tanto que decimos que los políticos están divorciados de la ciudadanía. Yo creo que la conversación en los medios de comunicación también está divorciada de la ciudadanía. Yo vivo acá en Chiloé, estoy en Chonchi, una comuna chiquitita, que la conversación no es la conversación de enfrentarse, confrontarse, destruirse en lugar de colaborar. Así que me encanta que lo ponga sobre el tapete, esta posibilidad que nos trae este tremendo dolor que ha sido para algunos esta pandemia, que nos vuelve a ser conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra tarea, de nuestra humanidad. Una humanidad que efectivamente nunca se salvó sola, nunca, pero construimos una idea de que compitiendo y aumentando el individualismo salíamos adelante. Mentira. Estamos en el mismo barco, sean de distintas condiciones los barcos, pero o estamos juntos o estamos perdidos. Bernardo Toro decía, que es un asesor de la Fundación Avina, decía, no está en peligro el planeta seguirá 4.000 millones de años más, sin nosotros y sin la vida en todas sus formas. Pancho, ¿cuál para ti ha sido algo interesante de mirar y que abre una oportunidad? A mí yo quiero llevarlos a mirar esto desde otro lugar, que a mí me ha llamado mucho la atención y creo que la tremenda oportunidad que nos ha ofrecido, y quiero circunscribirme a la pandemia, y tomando en consideración que Chile está viviendo un efecto que es pandemia y otras, ¿vale? Que es que nos vimos obligados a parar. Y en una cultura, en un seteo corporal y espiritual muy volcado al hacer,
nos vimos obligados a parar. Y había una columna que me llamó mucho la atención que decía, ha muerto la prisa. Y quiero quedarme con eso como un primer llamado de atención y la oportunidad que nos está brindando la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando estamos solamente volcados al hacer, ponemos el énfasis en lo técnico, en la respuesta. Y yo creo que cuando te paras y te detienes, empiezas a hacerte preguntas. Y este tránsito que estamos viviendo, lo que necesitamos no es llenarnos de respuestas, es abrirnos a otras preguntas y hacernos preguntas. Y para eso tienes que estar muy consciente de ti, de tu ser. Leí por ahí que la pandemia había puesto en evidencia la triple desconexión, una desconexión obvia y evidente medioambiental, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros nos vimos sorprendidos que nos quedamos callados una semana y aparecieron los pumas de Ñuñoa? Estoy hablando de un caso muy puntual de una comuna en Santiago, que yo lo tomé como un fenómeno maravilloso. Oye, pararon los ferries y los botes en Venecia y volvieron los peces. Que todo el mundo dijo, oye, si esa mar es irrecuperable. Bueno, se recuperó. Hay una resiliencia en la naturaleza, pero estamos desconectados de eso. ¿Para qué decir la desconexión de nosotros con los otros? O sea, hasta decir, oye, pero si yo soy yo en función de otros. Pero hay algo que me llamó profundamente la atención y ahí es donde enmarco la oportunidad que nos dio la pandemia, esto de parar, que es la desconexión de nosotros con nosotros mismos. Yo creo que hoy más que nunca, en este tránsito que estamos viviendo, porque crisis es cambio, por definición, tenemos que volver a conectarnos con nosotros mismos. En la medida que somos capaces de generar las pausas y revalorizar el tiempo y poner las cosas en perspectiva, quizá va a ser más simple que salgamos y sigamos sosteniendo estos espacios para adelante. Porque, insisto, lo que estamos viviendo es una crisis adaptativa, no técnica. Y cuando tú enfrentas y respondes técnicamente a algo que es adaptativo, estás condenado a un loop y no salir de ahí. Entonces, quiero quedarme con eso, que para mí la oportunidad más linda que nos ha dado la pandemia es que nos obligó a parar. Y de alguna forma estamos poniendo arriba de la mesa el valor que tienen las pausas. Y esas pausas te hacen pensar, observar y después hacer. Entonces, creo que hoy día más que nunca tenemos que mirar, o sea, detenernos, mirar, observar, escuchar, procesar y después hacer. Yo creo que me quiero quedar con esa oportunidad, Ale, de que vivan las pausas. Y por Dios que necesitamos parar. Súper, tal vez lo que estamos haciendo acá, no sé si lo estaríamos haciendo sin la pandemia. Yo no podría estar aquí, la pandemia nos trajo la internet así full y el conectarnos, no importa dónde estemos, la Elena está en Argentina. Antes esto era como para los más cool nomás, o para las empresas más top. Nosotros en el mundo de las fundaciones nunca usamos muy poco estas herramientas. Entonces, voy a recapitular, pero trajo un poquito de equidad con lo que decía la Elena, tareas del cuidado compartidas, puso a los padres, a ambos dentro de la casa, regaló padres a los hijos, nos trajo a otro nivel de conciencia y el valor de las instituciones, del valor que tienen las instituciones cuando tenemos que hacer cosas colectivas. Eso que llamábamos el bien común, no se construye uno solo y pasa por una institucionalidad y por instituciones que son capaces de construir el bien común. Y por último nos invita a detenernos, una pausa y a detenernos para mirarnos, ¿no? A detenernos para volver a conversar, a detenernos para volver a legitimar a ese otro, para traer con nosotros al gran Humberto Maturana. Vamos a ir a la última pregunta, que es una pregunta que yo los invito a ustedes conversar entre ustedes o discrepar, no necesariamente tan ordenaditos como han sido, son tan ordenaditos. Pero, ¿qué necesitamos aprender? ¿Qué necesitamos aprender y qué necesitamos desaprender para construir el mundo que viene tal como quisiéramos que viniera? ¿Qué sería lo más relevante de aprender y qué es lo más relevante de desaprender? Y eso es desde el rol en que ustedes están, desde las causas, Pancho. Ya, Francisco. Quieren que abra la conversa. A ver, que ganas de seguir conversando todo el día, pero hay un tiempo limitado para el panel. Pero bueno, vamos a seguir conversando después. Yo creo que tenemos que aprender a soltar, ¿vale? Durante mucho tiempo, da lo mismo desde el lugar que estuvieras, desde el mundo empresarial, desde el mundo de la sociedad civil, pretendimos controlarlo todo y asumiendo que teníamos que tener respuesta frente a todos. Y hoy día tenemos que entender que quizás los púlpitos se cayeron, los expertos se cayeron, y hoy día es muy legítimo decir, ¿sabéis qué? Yo solo tengo preguntas. Entonces creo que lo primero que tenemos que es aprender a soltar. Y en esa misma línea, creo que también tenemos que desaprender el hecho de, nuevamente, de tener todas las respuestas. O sea, hoy día
quizá es mucho más legítimo, es mucho más interesante, es mucho más genuino plantearte desde las preguntas. Y creo de verdad eso, ¿ah? Y probablemente vamos a tener que desarrollar habilidades que teníamos dormidas. Y por eso es que para mí tiene mucho valor el hecho de parar, porque vamos a tener que darnos cuenta que en nuestras cajas de herramientas, nuestras mochilas, con las vivencias que hemos tenido y qué sé yo, hay guardado ahí. Es lo que pasa con el tema cuando decimos de esta salimos juntos, es lo mismo que pasa cuando hay un terremoto. Cuando hay un terremoto despierta una generosidad endémica en el que está metida en el ADN. Pasó el terremoto, estamos todos, ya pasó, la casa no se cayó, vamos para adelante. Al revés, pues yo creo que aquí tenemos que aprender de que todos tenemos algo que aportar. Y también creo, y con esto termino, creo que también tenemos que aprender la dimensión de lo público. Durante mucho tiempo hemos mirado lo público como espectadores, y lo público es del Estado, y les cuento algo, no, lo público es ese espacio donde convergemos. Y ojo, no es el mundo privado, el Estado, donde convergemos todos. Lo público es por definición nuestro, y tenemos que aprender eso de una buena vez. ¿Por qué? Porque todo lo que viene para adelante es juntos. Entonces, me quiero mover en esas dimensiones, Ale. No sé si están de acuerdo o en desacuerdo, pero quiero abrir esa conversación. Extraordinario. Bueno, me sumo a eso, la verdad que extraordinario, como dijo Ale, y creo que, a ver, veníamos antes de la pandemia en esta cuarta revolución industrial con mucho énfasis en lo que era y es la innovación, ¿no? Que es como un acelerador de los procesos que ya estaban. Y yo creo que esta pandemia nos lleva, si bien que es más técnico la innovación, a volver a la creatividad original, que es desaprender mucho de los patrones que teníamos y de vuelta ser como muy inocentes y espontáneos ante la realidad para abrir la creatividad. Y juntos creo que requiere el esfuerzo de cada uno de nosotros a estar abiertos, cuando hacemos esas preguntas, a recibir respuestas que nos suenen extrañas a nuestro oído. Todos tenemos lo que es la homofilia, que quiere decir el amor a lo conocido, ¿no? En general tendemos a juntarnos y a llevarnos bien con personas que son parecidas a nosotras, y eso es muy humano. Muchas veces tenemos el mismo tipo de educación, el mismo origen, el mismo, ¿no? Que nos entendemos hasta el lenguaje corporal, el léxico, lo que fuese, y fluye muy linda la conversación ahí. En general decimos, qué maravillosa, qué inteligente esa persona porque piensa parecido a nosotros, y lo aplaudimos. Y cuando estamos con alguien bien distinto a nosotros, puede ser en edad, en experiencia, en origen, en tipos de sufrimiento que tuvo en su vida, etcétera, bueno, entonces es más difícil hasta comunicarnos por el idioma incluso. Pero ese es el esfuerzo que yo creo que esta realidad nos exige. Primero, para que una profunda creatividad pueda nacer, necesitamos voces distintas y respetarlas de verdad, no solamente escucharlas porque queda bien y porque, bueno, hay que darle la palabra, sino hacer ese esfuerzo contracultural, que es abrirnos intelectualmente de verdad a nuevas opiniones que rompan nuestras estructuras más profundas. Y esto no es sencillo porque esas estructuras fueron hechas en la niñez y a veces con imágenes, ni siquiera en la escuela. Entonces, creo que ese es el desafío y del que tenemos que estar conscientes, porque si no lo hacemos con un esfuerzo espiritual y académico, es muy difícil que suceda. Entonces yo llamo y convoco a que ese todos juntos sea de verdad luchando contra nuestra propia homofilia en lo que es el respeto de la opinión de los demás. Creo que así de verdad se puede ocasionar un diálogo fructífero. Qué bonito, Elena, y sin duda eso requiere un nivel de humildad que yo creo que no hemos sido educados en eso. Hernán, tú en Elige Educar, pero ¿qué estamos educando? Requiere ceder, incluso requiere, anotaba yo acá, perder el miedo a no tener la razón, porque tantas veces estamos discutiendo, yo a veces pienso en la familia, o con mi marido, o con mis hijos, que a veces mis hijos me contradicen, y yo a veces en vez de escucharlo quiero tener razón, quiero demostrarle que está equivocado, y a lo mejor la equivocada soy yo,
pero requiere en mí abrir un espacio para decir, Ale, a lo mejor te has equivocado. ¡Wow! ¿Cómo tengo 59 años? Llevo 59 años equivocada. Y lo que tú decís es cierto porque tiene que ver con nuestras creencias, y nuestras creencias con nuestra educación, y nuestra educación con quiénes eran nuestros padres, y cuál fue la historia que tuvimos. Entonces, yo creo que para aprender y para desaprender esto que tú nos estás planteando, nosotros tenemos que tenernos harto cariño a nosotros mismos, harta compasión y harta paciencia. Esa que tengamos con nosotros vamos a ser capaces de tener con otros. Me encantó tu reflexión. Hernán. Bueno, yo creo que se conecta harto con lo que decía Francisco al principio. El desafío es cómo salimos de estas juntos, pero sobre todo cómo seguimos juntos. Y en eso me parece, Ale, que lo que tú estás diciendo es que tenemos que aprender a cómo lo ve el otro. Cómo ven los otros también lo que está pasando, no solamente cómo veo yo la vida, cómo mi punto de vista, ¿cierto?, construye con otro. ¿Ah? Y esto es bien importante y me parece que tiene que ver sobre todo con la autoridad. ¿Ah? Pensar que nosotros vamos a salir de todos estos grandes desafíos sin autoridades y con un colectivo que no logra tener una cabeza que lidere es un imposible. ¿Ah? Nosotros necesitamos autoridades en esas instituciones, necesitamos, ¿cierto?, personas que lideren, necesitamos ese liderazgo, pero ese liderazgo tiene que desaprender las formas del liderazgo probablemente que hemos tenido históricamente en la humanidad en los últimos años, o quizás por muchos años. Y esto tiene que ver profundamente en cómo entendemos la autoridad. ¿Ya? La autoridad es sobre todo confianza, ¿cierto? Cuando alguien dice ese médico es una autoridad, ¿cierto? Es porque yo confío en lo que él dice. ¿Ya? Yo confío en ese ámbito, es autoridad. En ese ámbito. Claro, si médico es una autoridad en ese tema, es porque yo confío en justamente lo que está diciendo. Entonces, a la base de este desafío de cómo seguimos juntos, está cómo aprendemos a construir y a liderar en la confianza. Ese me parece que es el gran desafío que tenemos como sociedad, el gran desafío para nuestras instituciones. ¿Y qué hemos aprendido de la confianza cuando la estudiamos? Hemos aprendido que la confianza tiene, por una parte, un componente de capacidad técnica. ¿Ah? Nuestras autoridades necesitan un cierto mérito técnico, ¿ah? Pero también necesitan una cierta integridad moral, una cierta coherencia y una cierta mirada, ¿cierto?, que es muy relevante. ¿Ah? Si tú, Alejandra, allá en Chiloé, qué sé yo, tienes un riachuelo cerca de la casa y tienes que armar un puente y necesitas calcular cómo es la arquitectura de ese puente, vas a ir donde un ingeniero y vas a ir donde el ingeniero que por una parte sepa calcularlo, pero por otra, tú también sepas que no te va a engañar con los materiales o con algo. O sea, las dos dimensiones son muy importantes. Si la persona es muy buena, una persona muy, muy buena, pero no sabe calcular el puente, tampoco te va a dar confianza. Entonces, necesitamos que la mirada, ¿cierto?, social, la mirada del bien común, la mirada de la integridad, esa mirada moral, entre de la mano con una mirada técnica en estas autoridades. Y en ese sentido, algo muy, muy relevante también es entender que estos fenómenos sociales son fenómenos desde la subjetividad también, desde la sensibilidad. Cuando a veces nuestros líderes tratan de liderar solamente con datos, tú llegas a una reunión y te muestran todos los datos que tienen o discuten, ¿cierto?, de un dato u otro dato, y los datos son muy importantes, pero también cómo la gente vive los datos, qué es lo que siente respecto a ellos, es relevante. Voy a dar un ejemplo súper concreto. Imaginemos a alguien tiene 30 años y hoy día quiere comprar un departamento en Chile. ¿Ya? Los inmuebles en Chile han aumentado su valor al doble. En los últimos 10 años el costo, ¿cierto?, ha aumentado el doble. ¿Ya? Esa persona quizás va a estar frustrada. Dice, yo no puedo comprar, ¿cierto?, ese departamento. Y por otro lado, una persona qué sé yo, de 40, 50 años que compró el departamento está muy feliz. Porque dice, oye, mi departamento creció al doble, ahora mi crédito, ¿cierto?, es, qué sé yo, un tercio del valor del inmueble. Entonces, los mismos fenómenos sociales a veces son percibidos de forma muy diversa en relación a las distintas posiciones y puntos de vista desde los que estamos mirando. Y por eso una autoridad es la que es capaz hoy día de construir confianza para sentar a muchos puntos de vista en una misma mesa y mirar
los fenómenos sociales en la mitad de la mesa desde las distintas posiciones que tiene cada uno. Solo si hacemos eso y si aprendemos a hacer eso, vamos a ser capaces de movilizar a la sociedad con estas instituciones. Si no lo hacemos, las instituciones van a seguir siendo un espacio de disputa del poder, pero sobre todo del no poder mejorar, ¿cierto?, la experiencia de vida de tantas personas. ¿Pancho? No, es que quiero colgar de una cosa, Hernán, que planteas tú el tema del liderazgo. El liderazgo, al final, tú estás empoderando a alguien y cediendo, ¿no es cierto?, delegando ese espacio de toma de decisión. Pero creo que también nos hemos enfrentado al paradigma de cómo yo no soy un sujeto pasivo de esa delegación del liderazgo. O sea, yo creo que aquí hay un llamado a comprometernos todos con ese bien común. Y cómo soy sujeto activo de esa construcción colectiva. Porque hoy día, a rato, tendemos a despojarnos de, oye, el deber es de ustedes, señor, solucionar los problemas. Y yo creo que el llamado a atención es, ok, yo delego, empodero a una autoridad que yo comparto que tiene que tener elementos técnicos que son relevantes para construir el puente en el Riachuelo La Ale, sin duda alguna. Pero aquí el mayor tema es decir, señor, usted que está en la casa, ¿cómo se transforma en sujeto activo del bienestar colectivo? ¿Cachai? Y yo creo que ahí viene una dimensión distinta del poder. Es decir, señores, darse cuenta de que todos tenemos un deber para con otros y para contigo mismo, entendiendo esta lógica colectiva. En la medida que lo entendemos así, lo público, Hernán, aparece como algo propio. Si lo entiendes así, la gente va a ir a una plaza y va a cuidar esos árboles, porque los va a sentir propios. Totalmente. Entonces, creo que hay una dimensión ahí que es súper interesante, que es dejar de ser sujetos pasivos del liderazgo ejercido por otros, por muy legítimo que sea y delegado legítimamente. Yo creo que acá hay un llamado a atención a hacernos cargo todos, y esto hay que cuidarlo todos. Claro. Uno delega la conducción, pero una uno responsabilidad también, cívica, claro que. Claro. Es jugarse. Eso es un llamado a tomar responsabilidad, ¿verdad? Yo aquí quisiera decir que todos podemos tomar responsabilidad, pero en distintos grados, porque al que más se le da, y en esto no me refiero a que tiene más responsabilidad el presidente de la República o la presidenta de la Cámara del Senado, que si bien es cierto por su rol, pero como ciudadanos comunes y corrientes, voy a tomar de nuevo el evangelio, pero al que más se le dio, más se le pide. Nosotros tenemos que tomar más responsabilidad y si tomando más responsabilidad damos espacio al otro para que tome la suya también, ¿no? Bueno, nos quedan exactamente 2 minutos y yo no quiero despedirme de este panel increíble sin darle un minutito a cada uno, robo un minutito más del que nos queda, para que nos hagan una invitación. Hay mucha gente escuchando de distintas partes de América Latina. ¿A qué nos inspiran, para usar términos del 3xI? ¿A qué nos incluyen? ¿A qué nos llaman a innovarnos? ¿A qué nos quieren invitar? Y con eso nos despedimos. Bueno, yo quisiera, quizás retomando un poquitito el tema anterior, puede parecer a veces que hay un montón de disonancias cognitivas, diría Harari, ¿no? Entre cómo hay distintas fuerzas que nos llevan para un lado o para el otro, desde lo individual, y yo quiero manejar lo mío, a lo comunitario, y cómo se crean esos liderazgos en ese punto donde soy responsable, pero también tengo que respetar una autoridad porque esa es la mejor manera para organizarnos todos. Y creo que como esa dicotomía aparecen tantas. Yo la invitación que haría, y creo que estuvo presente en toda la conversación, es a poder conectarnos con nuestra propia fragilidad y la del momento. Que también quizás en nuestra cultura estábamos más en superpoderes, y creo que esa conexión puede ser una fuente enorme de fortaleza y de seguridad en nosotros mismos, aunque parezca de vuelta contradictorio. Y poder conectarnos es un buen momento para hacerlo, porque estamos todos más o menos en la misma, a nivel planeta, y de vuelta creo que esa conexión, quizás dormida, puede traernos ideas nuevas seguridades y un buen plafón para abrirnos a los demás también. Muchas gracias, Elena. Maravilloso conversar contigo. Hernán, ¿a qué nos invitáis o desafiáis? Bueno, yo haría 2 invitaciones. La primera es a tomar las preguntas que hemos estado conversando nosotros, tomar esas preguntas y reflexionarlas a las personas que hayan sido parte hoy día de este panel, y que las puedan conversar con otros, ¿cierto? Que conversen, que abran sus espacios en su barrio, con su familia,
que nos demos tiempo para conversar. Yo creo que es muy, muy importante hacernos estas preguntas, traer nuevas preguntas, ¿cierto? Conversar sobre ellas, reflexionar, es algo que hace muy bien y que nos permite, ¿cierto?, vivir mejor estos tiempos de pandemia, reflexionar, darle sentido, que a veces es muchas veces lo que termina faltando. Así que llevarse estas preguntas y como les decía, hacerlas parte. Y lo segundo es también hacerse cargo del gran dilema que yo creo que tiene la sociedad mundial, el mundo en general, los humanos que tenemos hoy día, que es el dilema de creer que no tenemos nada que aportar en estos grandes desafíos planetarios que tenemos. ¿Ah? Y el ejemplo quizás más gráfico es el cambio climático. Uno dice el cambio climático es algo tan grande que de qué sirve que yo recicle una botellita o deje de consumir algún producto y lo cambie por otro, o que tome la bicicleta y haga un pequeño grano de arena. Y lo que sabemos es que estas grandes crisis, estos grandes desafíos probablemente solamente se van a resolver en la medida de que cada uno pueda sumar su granito de arena. ¿Ah? ¿Por qué? Porque quizás para el coronavirus tenemos vacuna, pero si todos no se van a vacunar o si no logramos que las vacunas lleguen a todas partes, el coronavirus no se termina. Y lo mismo con el cambio climático. Si no logramos que muchos hagan pequeñas transformaciones, es muy difícil que resolvamos estos grandes desafíos. Y ese dilema se rompe cuando nos reunimos con otros y construimos propósitos comunes. ¿Ah? Así que la invitación es a ver, bueno, ¿cuántos propósitos comunes tengo con otros? ¿Con quién me he reunido para tener un propósito común? ¿Con quién me he articulado para tener un propósito común? Así que yo invito a todos quienes nos estén escuchando a construir en estos grandes desafíos que tiene la humanidad propósitos comunes con otros, y cuando con otros sumamos nuestro granito de arena nos damos cuenta que los humanos multiplicamos, no solamente sumamos, trabajando juntos. Gracias, Hernán. Pancho, para cerrar. A ver, para cerrar, quiero hacer una invitación, me cuelgo lo anterior, bien, pero quiero hacer una invitación que va a sonar curiosa, pero es que no se nos olvide y que mantengamos una condición de abismo permanente. ¿Y por qué abismo? Porque cuando estamos al borde del abismo, todos naturalmente estiramos los brazos y nos abrazamos a alguien, para no caernos. Pero por Dios, lo rápido que se nos olvida, y volvemos al hacer y nos volvemos a desconectar. Entonces, la invitación es muy fuerte, mantengámonos alerta. Probablemente para adelante vamos a estar viviendo una crisis permanente, pero quiero mirar la crisis desde la oportunidad que nos da el estar permanentemente conectado con otros. Entonces, y lo otro es que lo levantemos quizás todos los días, un poco la misma línea de lo que plantea Hernán, y nos planteemos, oye, ¿qué puedo hacer hoy para ser la mejor versión de mí mismo? Pero no pensando para mí, sino pensando en el impacto que genero en otros. Eso. Súper, quiero agradecerles de verdad y le voy a dar la palabra a Felipe, que entró ahí, decirles que no tenía poca razón nuestro querido maestro Humberto Maturana cuando decía que conversando construimos una nueva realidad. Gracias por lo aprendido con ustedes, un placer estar hoy día. Felipe. Muchas gracias, Ale, Elena, Muchas Francisco. gracias, Ale. Elena, Gracias. Hernán, Ale, bueno, como siempre, un gusto. Un gusto, Felipe, de verte en la pantalla. No te escuchamos, Felipe, estás silenciado. No te escuchamos, o te tienes silenciado o estás silenciado. Ahí se dio cuenta. Un momento, Nos perdimos todo el discurso. Ahora sí. Ahora sí, Felipe. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Tampoco? Ahí sí. Ahora sí. ¿Y ahí será posible o no? Ahí se escucha perfecto. Ya, es que no. Les mandé un mensajito ahí por interno para que me dejaran recoger el guante de lo que habían dicho. Entonces, primero decirle felicitarlos y darles las gracias por este panel. Pero segundo, tienes razón, Pancho, ¿cómo seguimos juntos? Así que recojo el guante de cómo seguimos juntos y invitarlos no solo para que hagamos una próxima cumbre de cómo seguimos juntos, sino para que efectivamente podamos extrapolar esta iniciativa tanto en Chile, pero también en América Latina. Estoy muy feliz, Elena, que estés aquí desde Argentina, pero también las 176 ciudades que se han sumado. Y Hernán, lo que hay hecho también, tenemos que hablar de Chile, lo que estamos haciendo con el 3xI,
O sea, creo que efectivamente nosotros también, más allá de la conferencia o las charlas que estamos dando, tenemos la capacidad de seguir exponencializando lo que estamos haciendo. Entonces, recojo el guante y me quedo con lo de la Ale, del Evangelio también. Los evangelios son para distintos públicos. Entonces, muy bonito ver cómo escalamos la iniciativa dependiendo del evangelio a cual queramos llegar. Así que recogido el guante, querido, y los invito a que sean embajadores y embajadores de esta gran misión que tenemos que construir juntos, de cómo salimos juntos, pero sobre todo de cómo seguimos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias Ya. a todos. Gracias Un a abrazo todos. grande.